Mi nombre es Ever López, yo soy uno de los managers de Gita Mendoza acá de la provincia. Les voy a estar mostrando cómo crear un nuevo mundo para Android, para aplicaciones Android. Primero que nada, vamos a empezar con un proyecto nuevo. Vamos a buscar directamente en otro, ponernos en la lista. Y dentro de la categoría Android, van a ver que tiene la opción Android Project. ¿Sí? Es bastante simple, hace falta tener, para poder utilizarlo, pero ya lo había dicho ahora en realidad, pero hace falta tener el ID de Eclipse para tener las ventajas del plugin para Eclipse que ha desarrollado Google, y para poder desarrollar para Android hace falta también bajarse el SDK de Android, y una vez que se tiene el SDK, bajarse específicamente las herramientas dependiendo para la versión a la que uno quiera desarrollar. Vamos a mostrar, por ejemplo, yo voy a abrir el SDK Manager, ya que van a ver que en realidad ya están instaladas la mayoría de las versiones, pero si uno quisiera empezar a desarrollar, normalmente cuando uno instala el SDK, por si lo llegan a instalar, lo único que trae es el Android SDK Tools instalado. Si ustedes quieren desarrollar, por ejemplo, para la versión 4.0.3, lo que van a tener que hacer es instalar el Android SDK Platform Tools y el SDK Platform de la versión 4.0.3. El resto son opcionales. Le van a estar ayudando con la documentación, ejemplos para que se les autocreen proyectos, y hay distintas cosas. El Google APIs es igual que el SDK Platform, nada más que incluye algunas APIs de Google para simplificar, por ejemplo, las conexiones con Google Maps y otras librerías por el estilo. Entonces, si van a estar trabajando con Google Maps, por ejemplo, y para la versión 4.0.3, tendrían que bajarse la versión Google APIs para la 4.0.3, para la API nivel 15, se maneja con niveles, el tema de las APIs. Por otro lado, nosotros ahora lo que vamos a estar viendo es crear un proyecto para la versión 2.3.3, que es la versión más utilizada en este momento. Y bueno, acá ya están todas instaladas, así que por otro lado no hace falta nada. En realidad es re simple, si no lo tienen instalado, literalmente lo marcan y acá abajo les aparece para instalar los paquetes. Les va a pedir de que acepten los términos y condiciones de los paquetes, lo aceptan y listo, ya queda todo instalado. Va a tardar en bajarse, pero es bastante simple. Ahora sí, por otro lado, voy diciendo las cosas a medida que me acuerdo. Hernán recién habló de los dispositivos virtuales. Es importante algo tener en cuenta. Nosotros vamos a estar trabajando con una máquina virtual a la hora o con un dispositivo. Si tienen un celular con un cable para poder conectarlo a la máquina donde va a estar programando, pueden directamente ejecutar las aplicaciones desde el celular, o si no tienen celular o no tienen tableta o no tienen el dispositivo en el que lo vayan a estar ejecutando, por ejemplo en Google TV, lo que pueden hacer es utilizar el emulador. Google ha proveído con el SDK un emulador para Android, para las distintas versiones, que tiene varias cosas. Primero que nada, un tema a tener en cuenta del emulador es el hecho de que uno lo puede notar lento la primera vez que lo abre. Yo siempre digo las cosas positivas y negativas, la verdad, de las tecnologías. Uno lo puede llegar a notar lento, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad el emulador, bueno, justo está abierto, lo vamos a cambiar, lo vamos a cerrar, para que vean qué es lo que pasa en realidad, cuál es el verdadero problema. Vamos a estar corriendo la versión, bueno, como hemos estado diciendo, hay un emulador, pero ¿cuál es el problema? En el emulador existen infinidad de dispositivos en este momento que cuentan con el sistema operativo Android. Entonces nosotros necesitamos a veces saber cómo va a funcionar en un dispositivo con ciertas características, como había estado diciendo Hernán. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Por ejemplo, una cierta cantidad de RAM, tiene que tener acelerómetro, tiene que tener algunos tipos de sensores. Uno puede crear por decir, una instancia del emulador, la cual contenga esas características específicas para las cuales nosotros queremos hacer la prueba. Nosotros queremos hacer la prueba para un celular específico, nos fijamos qué características son las que tienen y podemos crear una instancia del emulador que tenga justamente esas características. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Lo va a estar emulando con esas características tal cual. Y con respecto a lo que estaba diciendo que parecía que era lento, es en realidad porque los celulares, los dispositivos con Android poseen un procesador ARM que funciona de una forma distinta a la arquitectura con la que funcionan las máquinas de escritorio. Lo que hace este emulador es simular la arquitectura ARM a la hora de ejecutar las aplicaciones. Eso es un pro y un contra en realidad, por el hecho de que normalmente funcionan peor las aplicaciones en el emulador de lo que funcionan normalmente en los dispositivos, pero por otro lado, no quiero hablar de la competencia en nada, pero por ejemplo, en el caso de iOS, está justamente lo contrario pasa. Utiliza el hardware, o sea, no tiene un emulador que emule los procesadores ARM, sino que utiliza el mismo procesador interno de la máquina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a la hora de desarrollar uno, por ejemplo, con iOS,
le anda demasiado bien. O sea, no le anda como le anda en el dispositivo, mientras que con el de Android le anda peor que como le anda en el dispositivo. O sea, en los dos casos están esos problemas. Pero es importante que se sepan verdaderamente, sobre todo nosotros somos desarrolladores, que sepamos que la experiencia de usuario que nosotros veamos en el emulador no es la experiencia de usuario real que vamos a estar teniendo a la hora de estar desarrollando. Bien, en este caso, por ejemplo, yo creé una instancia virtual que se llama prueba, en mi caso, que está apuntando a la versión 2.3.3 de Android. Plana, no tiene las APIs específicas de Google, como por ejemplo para la de Google Maps, se podrían agregar normalmente, pero directamente conviene bajarse la versión que tiene para la 2.3 con las APIs de Google, en el caso de si quisiera trabajar, como he hecho anteriormente. Acá tiene el tamaño de SDK, por defecto toma un tamaño, no recuerdo cuál era, si eran 200 megas, no recuerdo cuánto ponía, si uno no le seteaba en la instancia a la hora de crearla. Por otro lado, el tipo de interfaz de la pantalla y características de hardware, por ejemplo, densidad LCD 240, el heap, creo que era así, el tamaño del heap de la máquina virtual, de las aplicaciones de la máquina virtual, la RAM del dispositivo, y nosotros acá podríamos agregarle, por ejemplo, si quisiéramos, soporte a partición de caché, y acá están todas las características de las que estaba hablando anteriormente de RAM, que se le puede agregar. Por ejemplo, nosotros decimos queremos que tenga acelerómetro. Y uno lo que puede hacer justamente es agregar el acelerómetro a la máquina virtual. Las máquinas virtuales igual tienen algunos problemas, por ejemplo, no son problemas, algunas cosas en realidad son bastante obvias. Por ejemplo, en la máquina virtual uno va a tener acceso literalmente al teléfono, y ahora cuando lo veamos va a ver de que si queremos podemos marcar un número de teléfono, pero es algo bastante obvio, no va a poder hacer una llamada real, ya que no tiene nada que ver con un teléfono real. Sin embargo, sirve para hacer pruebas. Entonces uno lo que puede hacer es hacer una llamada y, por ejemplo, desde Telnet, que es una de las posibilidades que se tiene contra el emulador de Android, simular que llegó un mensaje de texto durante la llamada, o tenemos nosotros una aplicación corriendo y queremos ver cómo se comporta cuando llega una llamada. Entonces nosotros podemos hacer pruebas de que llegue una llamada de repente en el medio de la ejecución de nuestra aplicación para ver cómo se comporta nuestra aplicación. Nosotros tenemos esas posibilidades, son bastante fáciles en realidad de realizar, es simplemente hacer Telnet el localhost, en el caso de que lo estemos corriendo sobre el emulador, espacio y el puerto sobre el que está corriendo el emulador. Para ver el puerto en el que está corriendo el emulador, ahora lo vamos a ver justamente, vamos a arrancar el emulador, ya que está otro de los problemas, tarda mucho en arrancar, así que lo vamos a dejar arrancando mientras seguimos viendo el código. Pero ahora si le vamos a arrancar, van a ver de que literalmente va a levantar una ventana como si fuera un celular, y acá va a estar cargando el sistema operativo, va a arrancar el sistema operativo y literalmente está cargando el sistema operativo desde cero, está completo el sistema operativo. Entonces, por eso justamente por lo que tarda, entre la simulación del procesador ARM y el hecho de poder levantar y ejecutar el sistema operativo en un ambiente realista, por eso que tiene una demora considerable. Para que tengan en cuenta, a la hora de estar desarrollando, no hace falta que ustedes cierren el emulador. El emulador, al igual que con Windows Phone, con el emulador de Windows Phone, sigue corriendo, es una aplicación separada. Entonces, lo que uno puede hacer es estar codeando y ejecutar, y automáticamente la aplicación que uno está codeando, al momento de ejecutarlo, se inyecta en el emulador y se arranca. En el caso de que, por ejemplo, ustedes se pregunten, sí, si tenemos una aplicación, hacemos unos cambios, lo guardamos, y después de haberlo guardado, decimos otro, lo ejecutamos, y mientras está ejecutándose, vamos, hacemos más cambios y lo ejecutamos, lo que hace en realidad es pisar la instalación anterior, le reinstala, o sea, cierra el programa, lo reinstala, inclusive, bueno, ahora se los voy a mostrar, pero literalmente cuando uno le da play, instala la aplicación en el dispositivo virtual, y si uno entra a la lista de programas, aparece en la lista de programas, por ejemplo, en este caso está el Hello Android, que ya lo hemos corrido, el que les voy a estar mostrando más adelante, pero instala la aplicación, y uno después, por más que cierre la máquina virtual, después cuando la vuelve a abrir, siguen estando las aplicaciones que uno estuvo utilizando ya instaladas. Hasta acá me siguen todos. Bien. Bueno, como estaba diciendo, cuando uno ya tiene una versión instalada y la tiene corriendo, por ejemplo, y le hace una modificación a su aplicación y la vuelve a levantar, lo que va a realizar eso es cerrar la aplicación, reinstalar la versión nueva y volver a abrirla a la versión nueva. Entonces nunca hay problema de acoplamiento por el hecho de arranques de distintas versiones de una misma aplicación. Bien, si quieren crear un nuevo dispositivo, que les está mostrando cómo editarlo, pero es exactamente lo mismo. Le ponen new, el nombre que le quieren poner, el target al cual están apuntando, por ejemplo la 403, el tamaño de la tarjeta CD, las características, es exactamente igual que lo que estábamos viendo recién, nada más de que en vez de apretar en edit, le apretan en new. Inicialmente, cuando instalan el SDK, no pueden ejecutar aplicaciones
hasta que creen un dispositivo virtual, ya que el emulador es específico para el dispositivo virtual en realidad. Ustedes tienen por decir el emulador genérico, pero él tiene que crear la instancia con las características que ustedes quieren. Entonces, si ustedes no setean una unidad virtual, no van a poder ejecutarlo a menos de que lo hagan directamente al dispositivo que ustedes poseen, a un celular, con un cable, lo conectan a la máquina. Y literalmente es muy sencillo, justo no traje cables, si no se los podría mostrar. Pero si tienen el driver, es un driver que tienen que tener USB para la parte de desarrollo, que se instala en la máquina y ustedes conectan por USB el celular, le habilitan el tema del debugueo, de la opción de debugueo dentro del celular, les aparece dentro de la parte de programación de desarrollo, en development, habilitan el debugueo en vivo y únicamente habiéndole cambiado esa opción, que es un on-off, ya pueden correr la aplicación y les va a aparecer. Si ya tienen un emulador abierto, la posibilidad les va a preguntar diciendo ¿lo abrimos en el emulador o lo abrimos en el celular? Directamente le va a aparecer el nombre del dispositivo. Y si no tienen el emulador abierto, va a tomar por defecto el hecho de que ya hay un celular conectado y lo va a mandar al celular la aplicación y lo va a correr. Bien, por otro lado, vamos a hacerlo al mundo rápidamente. Y les voy a mostrar cómo es la organización de los archivos dentro del proyecto. ¿Qué pasó? Eso sí. A ver. Bueno, el nombre del proyecto ahora no importa, en realidad tienen que poner el nombre que ustedes prefieran. Ahora sí va a dar una característica con respecto a la próxima ventana que le va a preguntar por el nombre del paquete que quieren ponerle a las aplicaciones de Android. En este caso le vamos a poner hola al proyecto porque no tengo nada de originalidad y lo primero es muy raro. Después, en este caso, acá aparece toda la lista de dispositivos a los cuales uno puede estar apuntando el proyecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta, yo recién estaba hablando con respecto a los dispositivos virtuales, o sea, las instancias virtuales del emulador. Acá lo estamos diciendo, es nuestra aplicación totalmente separada del emulador, porque acuérdense que uno puede tranquilamente no utilizarlo. El emulador es a qué versión del sistema operativo estamos apuntando nosotros el desarrollo. Y nosotros después lo podemos probar en el emulador o no, pero esta lista justamente es la lista de Development Tools, Development Tools no es exactamente el nombre, pero sí, las herramientas que se utilizan para cada una de las versiones que había que instalar, que sí les había nombrado y les había mostrado la pantalla desde la cual se instalaba. En este caso vamos a estar haciendo uno al mundo por la 233. Les voy a explicar algunas cosas muy básicas y después vamos a ir a un proyecto que tiene dos cosas también, nada más, pero para que se puedan guiar. Si ustedes acá se fijan, les dice debe especificar el nombre del paquete. El nombre de la aplicación es hola y el nombre del paquete. Hay un estándar que se sigue y es el hecho de que el nombre del paquete obligatoriamente tiene que poseer al menos un punto y texto a la izquierda y a la derecha del punto. Después, a partir de eso, uno puede hacer la cantidad de puntos que quiera para completarlo. Pero normalmente lo que se hace es utilizar, si uno tiene una página web específica de la aplicación, es la página web en orden invertido. Entonces, por ejemplo, en este caso, suponiendo que nosotros la fuéramos a subir en nuestra página web, sería or.gdax.mendoza. Y en este caso la aplicación se llame hola, por dar un ejemplo. Que vendría a ser, entonces una persona se puede guiar después, a partir de viendo el código, de dónde está ubicada la aplicación, sobre todo si es software libre, entonces se puede guiar mirando el código y demás. Como hablar con los desarrolladores. Normalmente es una de las condiciones que se utiliza, utilizar la página web en orden invertido, donde se encuentra el desarrollador o el proyecto alojado. Bien, en este caso vamos a crearlo. Y bueno, acá está el proyecto. Van a ver de que, vamos a hacer este minuto, hay muchas cosas que se crean automáticamente. Está la carpeta src de source, gen, bueno, está la Android, que es la librería, Android Dependencies, que es otra librería que se utiliza, assets, bin, res y unos archivos sueltos. Bien, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bien, dentro de src están las llamadas actividades. Que las actividades, si ustedes recuerdan recién cuando lo que dijo Hernán, vendría a ser, dicho de una forma simple de entender, es la lógica de las vistas. Pero es medio tramposo decir eso. ¿Por qué es medio tramposo? Por el hecho de que en realidad uno podría hacer la vista y la lógica de la vista. Y acá viene un tema que hay que explicar. En Android existen dos formas de desarrollar las vistas. Por un lado es a través de XML, al igual que con Windows Phone,
Y por otro lado, es directamente de forma programática. O sea, uno está trabajando en XML y el otro por Java. En el caso está trabajando con el SDK y no con el NDK. Pero esas son las dos opciones más comunes con las que se presentan los programadores. Normalmente lo que se recomienda es el uso de las vistas XML, y es por eso por lo que ya medio como que se lo conoce el hecho de que las actividades son las lógicas de las vistas, porque pues están totalmente aisladas, inclusive en archivos separados, las vistas de la lógica. Entonces, lo que tenemos acá, si ustedes se fijan, es la actividad que se creó por defecto, o la activity, que si la miran no es nada más nada menos que una clase común y corriente que extiende de la clase activity. Y al extender la clase activity, una de las cosas que tiene que implementar obligatoriamente por el ciclo de vida de la aplicación, que es algo overrun, es el método onCreate, que es el método que se va a ejecutar al arrancar la actividad. Y si ustedes se fijan, este bundle save state, para hacer una forma rápida en este momento, es para poder cargar valores, leer valores guardados dentro de la aplicación, y por ejemplo se utiliza también en los casos en los que uno está pasando información de una pantalla a otra, como había dicho Hernán. En este caso son elementos totalmente separados. Si nosotros tenemos dos actividades, una actividad asignada a una vista y otra actividad asignada a otra vista totalmente distinta, lo que nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer con save instance state es, al llamar de la actividad A a la actividad B, para que pase al control de la pantalla, pasarle parámetros por detrás. Esos parámetros nosotros los podríamos estar leyendo como una de las opciones a través de ese objeto que lo recibe en el método create. Más adelante vamos a estar viendo otra forma de recibir parámetros. Esto que se está fijando acá, super.onCreate, está llamando al método onCreate en realidad del padre, de la clase activity, en este caso no del padre, y le está pasando el mismo parámetro que está recibiendo. Esto es para que se ejecute un código que es obligatorio a todas las actividades. Si nosotros comentamos esta línea de código, va a tirar un error la aplicación antes de arrancar directamente. Eso para que lo tengan en cuenta. Todos los métodos del ciclo de vida de las actividades son obligatorios que corran los códigos que ya vienen especificados en la clase activity, al igual que en los servicios y en los content providers y el resto de las características que estuvieron hablando recién. Y la segunda línea, si ustedes se fijan, dice, bueno, en realidad supongo que ¿quién ha programado en Java dentro acá? Bien. ¿Quién no conoce qué es el @override? ¿Qué es? Bien, entonces ni lo voy a explicar. Por otro lado, bueno, esta segunda línea que hay dentro del método create, si ustedes se fijan, dice setContentView r.layout.main. Bueno, acá hay varias cosas para tener en cuenta. Primero que nada, setContentView le está diciendo, está enlazando esta actividad con una vista, ¿sí? Y le está diciendo específicamente a qué vista. En este caso le está diciendo a la vista main. Y esto que dice r.layout, se lo voy a explicar ahora mismo, pero les voy a mostrar exactamente qué es R desde archivo. Es un archivo en realidad, es una clase. Esto que ustedes ven acá, r.layout.main, ese R es este archivo R que ustedes ven que está en otra carpeta, que es la carpeta gen. Es una carpeta que tiene un paquete en el cual se autogenera código. Los archivos que se generan dentro de la carpeta gen uno no tiene que modificarlos. Son archivos que a medida que uno va actualizando la aplicación, solo se va modificando, va mutando con respecto a los recursos. Vendría a ser una carpeta que gestiona el manejo de recursos. Esto todo lo resuelve el plugin de Android para Eclipse por nosotros. Si ustedes se fijan en este momento, si vamos al archivo R, va a ver que es un archivo con una clase que funciona como constante, que tiene dentro más clases. En este caso son las clases atributo, drawable, layout, string y string. Ahora van a ver una característica con respecto a esto. Van a ver que en realidad en Android todo está enlazado. Tiene una característica que me parece muy buena, y es el hecho de que en cierta forma nos obliga a nosotros a programar de forma correcta. ¿A qué me refiero con esto? Justamente, recién vieron de que desde las actividades nosotros podemos acceder a los recursos a través del archivo R. El archivo R es un indexador de los recursos de nuestro proyecto. Si nosotros creamos imágenes y las agregamos a las imágenes, automáticamente se van a agregar dentro del archivo R todo un código que nos va a servir a nosotros para después ir a apuntar a ese archivo específicamente. Y todo el dónde se guardan los archivos se gestiona todo por detrás de una forma totalmente transparente para nosotros. Únicamente nosotros agregamos los recursos y después los consumimos a través del archivo R, que es nuestro indexador de recursos, a modo general.
Bien, dentro de la carpeta bin, para hacerlo muy rápido, es donde cuando al momento de uno ejecutar, ahí se genera el APK y es donde se envía al dispositivo virtual y ahí quedan todos los datos de debugueo en caso de uno esté debugueando. Por otro lado, el archivo buildconfig, les voy a decir la verdad, no lo he utilizado, ha aparecido en una de las últimas versiones, una de las últimas actualizaciones del SDK. En realidad, para lo que sirve, sé que sirve para debugueo, tiene inclusive una constante que está diciendo si en este momento estamos en modo debug o no. Sirve para poder ejecutar código, para que haya código específico que se ejecute únicamente en el momento en el que uno está debugueando la aplicación y no cuando está corriendo. Ese es el motivo por el cual existe, pero en este momento yo hasta ahora no lo he utilizado, voy a ser sincero, así que... Y como está en la carpeta gen, yo supongo que justamente no hay que tocarlo, ya que todo lo que está en el paquete gen es código autogenerado por el plugin. Por otro lado, bien, como les había dicho, está todo interrelacionado y de cierta forma nos obliga a programar bien. ¿A qué me refería con eso? El archivo R indexaba los recursos. Bueno, los recursos están todos dispuestos en la carpeta res, que es otra de las carpetas que uno ve al momento de crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer zoom, me había olvidado que tenía la posibilidad de hacer zoom. Dentro de la carpeta res, si ustedes se fijan, van a ver que hay carpetas drawable, guión, muchas opciones, layout y values. Bien, ¿qué son estas carpetas? Ustedes se pueden preguntar. La carpeta drawable es en la que se guardan los gráficos que uno va a estar utilizando, que uno va a estar renderizando en pantalla, ¿sí? ¿Por qué hay 4 carpetas drawable? Bien, uno de los problemas que tiene Android es justamente la fragmentación, no solo con respecto a las versiones de los dispositivos, sino a las densidades de pantalla de los dispositivos, que es una de las cosas que habíamos estado viendo. Para poder resolver eso, lo que se hace, existen modificadores en las carpetas de recursos que uno puede utilizar para poder solucionar esos problemas. En este caso, la carpeta drawable, si yo creara, por ejemplo, la carpeta drawable sin ningún modificador, sin ningún guión algo, y yo pusiera ahí los recursos, yo lo podría acceder. Y dependiendo del dispositivo siempre me cargaría exactamente la misma imagen. Pero ¿qué es lo que va a pasar? No es lo mismo un celular, por ejemplo, mi celular es un celular chino que tiene una resolución de pantalla muy mala, una densidad de pantalla muy mala, perdón, a de repente un Samsung Galaxy S2. Una misma imagen con la misma resolución, que sea de 500 píxeles por 500 píxeles, en uno se va a ver mucho más chica que en el otro. ¿Por qué? Porque en el Samsung Galaxy S2 la cantidad de puntos que puede dibujar por pulgada es mucho mayor a la cantidad de puntos por pulgada que dibuja mi celular, por más que se tenga la misma resolución. Es como si estuviéramos comprimiendo la pantalla, para los que no se manejen bien con el tema de densidad de pantalla. Bien, entonces, estas carpetas para lo que sirven es justamente para que uno tenga un recurso y lo tenga en distintos tamaños dependiendo de a qué dispositivo al que va apuntado. Ahora, todo esto es totalmente transparente. Nosotros tenemos las 4 imágenes, las metemos en la carpeta que corresponde, pero el archivo se tiene que llamar exactamente igual. Nosotros no le tenemos que decir cargar tal archivo, el de alta resolución, cargar el de media. No, nosotros ponemos los archivos en las carpetas y después solo la aplicación, al estar corriendo sobre el dispositivo móvil, detecta la densidad de pantalla y dependiendo del rango en el que se encuentre, es el de cuál de las carpetas es el que está cargando. Lo hace todo de forma totalmente transparente. Entonces, en ese sentido, es muy bueno. Y ahora sí vamos a estar viendo otra ventaja de los modificadores de las carpetas de recursos, que es muy bueno para el manejo de idiomas. El manejo, si uno quiere hacer una aplicación y quiere escalarla y quiere de repente llegar a todo el mundo y tenerla en varios idiomas, es extremadamente fácil con Android de llevarla a múltiples idiomas. Ahora, en minutos lo vamos a estar viendo. Por otro lado, entonces, en la carpeta drawable van los dibujos que uno quiere que se rendericen en pantalla dentro de algún momento de nuestra aplicación, ¿sí? E inclusive en las primeras versiones de Android estaban los modificadores, pero no venía la carpeta drawable con los distintos modificadores de densidad de pantalla, sino que venía la carpeta drawable pelada. Entonces, para que tengan una idea que en realidad, al momento con los avances que han habido, ahora ya en el proyecto base que se crea, ya lo está creando con las distintas densidades de pantalla de la carpeta drawable. Pero si uno creara la plana y pone los recursos ahí, lo va a estar tomando por defecto de ahí y estaría ignorando el resto. A menos de que tenga una densidad de pantalla alta. Bien, por otro lado hay una carpeta que se llama Layout dentro de res. En la carpeta Layout es donde están las vistas. Por ejemplo, en este caso vamos a abrir el main.xml, que es una vista que viene por defecto creada. Esto, así, bien. Y si ustedes se fijan, es bastante simple esta vista en realidad. Lo único que tiene es iba a decir text, es un text view. Uy, cuidado. Hay
algo que tener en cuenta a la hora de desarrollar vistas en Android es de que existen dos tipos de elementos a la hora de ver vistas. Existen los agrupadores de vistas y los elementos de vista plana, por decirlo. Todos me dijeron recién de que habían programado en Java, o la gran mayoría. Bueno, si han programado en Java y han diseñado interfaces directamente desde código, ustedes ya más o menos se deben manejar con el concepto de layouts. Bueno, los grupos de vistas son justamente layouts. En este caso existen distintos tipos de layouts, vamos a estar viendo algunos. En realidad, en el ejemplo principal utilizo el más simple de todos, que es el linear layout, pero les voy a explicar más o menos algunos de qué se trata. El linear layout es un layout lineal, literalmente. O sea, si nosotros en este momento estamos parados en un linear layout vertical, ¿a qué me refiero con eso? Si yo quiero poner un elemento ahora al lado de este text view, no puedo. Automáticamente, sin importar qué elemento yo agregue... ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hacer las cosas, ese tipo de cosas que estábamos comentando anteriormente que a veces pasan con Eclipse. Vamos a estar abriendo. Bien, no tenía que pasar eso, desapareció el archivo, no sé si lo habré borrado yo sin querer recién. Bueno, vamos a estar creando un nuevo archivo de vista, en este caso no es importante, está totalmente vacío. Ustedes tienen la opción de, si se van a layout, tienen la opción de crear un nuevo archivo y dentro de los archivos que están en el paquete de Android, hay uno que dice Android XML Layout File. Esos son los archivos de vista para aplicaciones Android. Vamos a crear uno en este momento. Nos va a preguntar, bueno, qué tipo de vista es la que uno quiere crear. Hay algo que tener en cuenta, todos los elementos son vistas, sean layout o no sean layout, son vistas igual. La única diferencia es de que los layouts, si bien son vistas, o sea, bien heredan de la clase view, a eso es lo que me refiero con que todos los elementos son vistas. Si bien todos estos elementos heredan de la clase view, los que están por decir, en la categoría de layout pueden contener elementos adentro, inclusive otros layouts. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, estaba el layout lineal, que nosotros vamos a poner de nombre de nuevo main, que desapareció por algún motivo. Y acá lo tenemos. Este layout lineal, en este caso, está como vertical. Entonces, si yo quiero poner un elemento al lado de otro, no me está dejando, porque es unívocamente vertical la orientación de los elementos. Pero, ¿qué es lo que uno puede hacer en realidad para poder manejar eso? Porque ¿quién va a querer tener una aplicación de todos los elementos tenerlos verticalmente? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es agregar otro layout lineal, pero horizontal, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que al principio hayan 3 botones. Entonces, creamos un layout adentro de otro layout. Todo esto lo estoy haciendo desde el editor visual. Y los vamos arrastrando y los vamos poniendo sin ningún problema. En realidad esto es bastante simple, así que ahora vamos a ir pasando a algo más interesante. Por otro lado está el Relative Layout, que es un layout al estilo lineal, nada más de que los elementos se acomodan uno en relación a otro. Uno lo que hace es crear un Relative Layout, le mete elementos adentro y le dice vos vas a estar, vos elemento con ID tanto, vas a estar a la izquierda del elemento con ID tanto, y dependiendo de cómo uno va seteando las referencias con respecto a otros elementos, de la forma en la que se organiza en pantalla la vista. Por otro lado, de los importantes, bueno, también está el Table Layout, que es muy parecido a las tablas en HTML, y está, que no estaba dentro de la categoría de Layout, sino creo por widgets, el Leaf View, que ahora se lo voy a mostrar, si lo encuentro. Leaf View, que el Leaf View, a ver, ¿quiénes de acá tienen dispositivos con sistema operativo Android? Bien. La otra representación de no menos. Por ejemplo, si ustedes han utilizado la alarma de Android, bueno, si ustedes se fijan, la alarma que viene por defecto instalada, por lo menos en el mío viene por defecto instalada, utiliza una interfaz de tipo Leaf View. El Leaf View vendría a ser, dicho de una forma así muy burda, como un layout lineal vertical que adentro tiene layouts lineales horizontales. Dentro de cada elemento de Leaf View, con un comportamiento especial, porque hay algo que hay que tener en cuenta es el hecho de que ya tiene gestionado una forma visual, por ejemplo, para los eventos. El evento click se cambia de color al presionarse, el evento long click cambia a otro color al presionarse, pero en general es como si fuera un layout lineal vertical con layouts lineales horizontales, con un poco de lógica por detrás. Pero, para más o menos por ahí seguir. Por otro lado, esos son los layouts principales que se utilizan. Normalmente, el layout de lista, por lo menos es uno de los que yo más utilizo, uno de los que me parece más interesante.
donde nosotros creamos el layout de lista y después lo que tenemos que decir es como la estructura de uno de sus elementos y después repetimos esa estructura, básicamente. Entonces nosotros tenemos dos archivos de vista distintos, uno con la lista y con los botones, si queremos que tenga arriba 3 botones, y otro layout distinto que creamos, otro archivo XML distinto, en el cual nosotros le ponemos un layout horizontal con una imagen y un texto, por ejemplo. Nosotros eso lo podemos utilizar como para el llenado de los elementos del list view, por dar un ejemplo. Esto lo vamos a generar para que sepan más o menos cómo se maneja el tema de las vistas. Por otro lado, como hemos dicho, estas vistas están en XML, pero si nosotros que estamos viendo la parte visual de la vista. Bueno, dentro del código, van a ver que este es el código que está generando por detrás el hecho de la opción de drag and drop del editor visual. Está el layout lineal, es un XML, tal como están viendo aquí arriba, que tiene adentro otro layout lineal y que contiene estos 3 botones. Si ustedes se fijan, en el XML que hay algo, les quiero hacer hincapié porque es algo importante, así ya me lo voy a mostrar un poco viendo en una introducción. El hecho de que acá se están poniendo todas las características visuales de cada uno de los elementos. El ancho le está diciendo que machee al contenedor en el cual se encuentra. En este caso, como ese linear layout es nuestra vista, por decir, es el raíz. El hecho de que está diciendo que machee al contenedor está diciendo machee la pantalla, porque el contenedor es la pantalla, ya no hay nada más nivel para arriba. Y esto está diciendo el layout height, match parent es exactamente lo mismo. Por otro lado está grab content. Estos son los valores que vienen por defecto, o sea, son constantes que vienen asignadas y uno puede utilizar para que automáticamente tenga o el tamaño del contenedor en el cual se encuentra, el máximo del contenedor en el cual se encuentra, o el contenido que tiene más el padding que se le haya seteado. Por el hecho de que si no está seteando padding, uno quiere que se separe el texto y si no lo está tomando en cuenta, se cortaría parte del texto por el padding si uno tiene padding a la izquierda, por ejemplo. Es algo en realidad bastante lógico. Por otro lado, los elementos hace falta asignarles un identificador para después poder enlazarlos por el lado del código. Si ustedes se fijan acá, dice este botón android.id más id barra button 1. Bueno, ¿qué es esto? Vieron de que recién nosotros estábamos viendo dentro de la actividad que estábamos llamando al archivo R y nosotros decíamos que era el gestor de recursos. Bueno, acá es exactamente lo mismo, nada más que cuando estamos en el XML para referirnos al gestor de recursos es con arroba. Normalmente a ver si hay no hay ningún otro sitio perfecto. Arroba más significa en el gestor de recursos agregarme un nuevo ID que sea botón 1. Entonces botón 1 a partir de ahora va a ser un nuevo ID que se va a estar autogenerando dentro del R. Si nosotros guardamos, por ejemplo, y ahora vamos al archivo R, van a ver de que en la clase ID se generaron los ID para los 3 botones y el list view que nosotros habíamos creado que recién no estaban. A esto es a lo que me refería con que se autogeneraban estos archivos. Bien, voy a ir acelerando un poco porque si no vamos a llegar y ya estamos atrasados. En general, este es el manejo de las vistas. Tenemos que asignar ID para poder después utilizarlos. Acá tenemos algunos de los elementos. Y una vez que tenemos los ID, podemos nosotros llamarlos desde pantalla, desde la actividad. ¿A qué me refiero con llamarlos desde la actividad? Por ejemplo, nosotros si quisiéramos ponerle, vamos a explicar cómo es el evento, pues el evento click es lo más fácil, pero una vez que se haya visto ya vamos a poder pasar a otro ejemplo sin ningún problema. Por ejemplo, nosotros acá tenemos estos 3 botones. Este botón tiene de identificador botón 1. Entonces, si nosotros vamos a la actividad y creamos un botón, lo que vamos a tener que hacer es declarar literalmente por código el botón. Vamos a tener que decir botón 1, o el nombre que nosotros creamos, no hace falta que sea exactamente el mismo nombre. Y acá en este caso lo que voy a estar haciendo es importar la librería porque no está importada. Importamos la librería, declaramos el botón, lo vamos a declarar como privado. Y dentro del método onCreate lo que estamos haciendo es inicializar la variable. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es button1 es igual a un método genérico que ya nos ofrece, que es findView by ID. ¿Para qué sirve este método? Justamente para enlazar un elemento de la vista con el código y nosotros después poder manipularlos desde el código a los elementos de la vista. En este caso, como nosotros hemos dicho, la forma que tenemos nosotros de enlazar cualquier cosa desde el código a los recursos es a través del archivo R.
Entonces, en este caso vendría a ser r punto, y con lo que queremos en este momento buscar es por el ID. Entonces, r.id, punto, y acá aparecen todos los ID que están registrados en el archivo que se autogenera. En este caso es el button 1. Y aún así lo sigue marcando, si ustedes se fijan, como que hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay en este momento? Y de que, como recién les había dicho, sí, todos los elementos son vistas ya que heredan de la clase view, al igual que en Java heredan de object, bueno, acá también heredan de object. Object está más arriba que view, pero view es la clase que se utiliza para todos los elementos de vista en general. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es castearlo a el objeto específico sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando, en este caso un botón. Entonces vamos a hacer el casteo del objeto a button y listo, a partir de ahí ya no hay ningún problema. Ahora ya podemos utilizar, nosotros si quisiéramos cambiar el texto que dice, por ejemplo, de button1.setText, podríamos cambiarle el texto que dice el botón. Por dar un ejemplo, ya lo estamos haciendo por código, ya tenemos totalmente enlazado la parte de la vista con la parte de código. Está totalmente aislada. Pero vamos a hacer otra cosa, en vez de cambiar el texto, vamos a agregar un evento click. Entonces, ¿cómo se hace para habilitar el evento click? Hay que utilizar un setter que es el setOnClickListener. Y acá va a pedir justamente un objeto onClickListener. Y para poder utilizar esto, o sea, para poder setear el evento de manera correcta, hay dos formas en las que uno lo puede hacer. Una es directamente crear una instancia anónima o no anónima, es indiferente, de la clase onClickListener. ¿Para qué nos sirve esto? A ver. No encuentro con cuál escribir la llave. Vamos a copiarla de un lado. Y acá me perdí aparte. Bien. Acá lo estamos creando una instancia anónima de la clase onClickListener. Y si ustedes se fijan, primero que nada le va a pedir que importemos la librería, pero no la hemos importado. En este caso está pidiendo que cambiemos el nombre, bueno, la podemos importar manualmente. Esa es otra cosa. ¿Alguien teclado? Sí. Hay veces en las que en los costados las sugerencias que ofrece no ofrece el hecho de importar la librería, no sé por qué motivo. Pero existe un teclado rápido en Eclipse que es bueno, en el caso de Mac es Command-Shift-O, o en el caso de Windows Ctrl-Shift-O, que lo que hace es intentar importar todas las librerías, o sea, intentar buscar de las cosas que tienen errores si se puede importar una librería que lo resuelva. En este caso, lo que hace cuando lo aportamos nos está diciendo: existe dos clases onClickListener, uno está dentro de Dialog Interface y el otro está dentro de View. En el caso nuestro, nosotros vamos a estar utilizando el de View. Dialog Interface, únicamente para adelantar un poco, vendría a ser como la forma más fácil de que entiendan y rápida. Si estuviéramos programando en Visual Basic, los message box, bueno, todos los dialog vendrían a ser al estilo de los message box o de los input box. En realidad es como una ventana que se levanta en forma de pop-up, que nosotros le podemos dar la estructura que nosotros queramos. Si queremos que tenga una caja de texto, queremos que tenga lo que sea que queramos que tenga, la podemos armar o podemos utilizar algunas de las que ya vienen prediseñadas. En este caso, vamos a utilizar el de View, que es el que es específico de los botones, ya que los botones vienen de los View y no de los Dialog Interface. Una vez que se importó, ahora nos sigue tirando error, pero este error es justamente de un método que se tiene que implementar obligatoriamente. Acá dice justamente implementar los métodos faltantes, que es el método onClick. Adentro del método onClick uno puede poner justamente la lógica del que uno le quiere asignar a ese botón. Esta es una de las formas de asignar el evento a los distintos botones o a lo que sea que nosotros queramos asignarle el evento click, por ejemplo. La otra, que en realidad me gusta más, es, en vez de crear una instancia, cambio de escritorio, venimos acá y directamente implementamos la interfaz. Lo que va a pasar, bueno, va a pedir también de que implementemos los métodos faltantes a nivel clase esta vez. Pero acá hay todo un tema. Hay una sola implementación para todos los eventos click que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué botón es el que se estaba presionando? Bueno, en realidad, si ustedes se fijan, uno de los parámetros que tiene el evento, bueno, en este caso el método onClick, es un view B, que se llama B.
Ese view es el elemento el cual está siendo presionado. Nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, es armar un switch en donde agarramos b.getID. Entonces nosotros, a partir del ID que lo hemos especificado en la vista, podemos saber exactamente qué elementos con el que estamos tratando y hacer justamente la lógica todos los eventos click en un solo bloque y tenerlo mucho más organizado que estar implementando instancias anónimas con mucho más código que se va a estar generando, adivino todo en realidad, y bueno, y eso en general. O inclusive que va a ser con más código si creáramos una instancia, si no fuera anónima, y creáramos una instancia de un click listener. Bien, ese es el manejo general de los eventos click. ¿Hasta ahora alguna duda? Bueno, allá atrás. ¿Por ahora alguna duda? Bien. Siguiendo, entonces, ahora sí que ya vieron cómo es el manejo del evento click y más o menos cómo se crean las interfaces y el hecho de que hay que crear identificadores para cada uno de los elementos de la interfaz, vamos a ir a un proyectito que ya está armado, que es bastante simple, pero la idea es que vean un poco de implementación. Bien, si ustedes se fijan, recién habíamos estado hablando del hecho de que las interfaces podían ser por código o por archivo XML, a través de archivo XML. Bueno, este código que está comentado es justamente una implementación de una vista que lo único que tiene es un text view que dice hola mundo por código. Si nosotros lo descomentamos y cambiamos y comentamos esta línea set content view y en vez de que cargue a través del recurso, que cargue directamente el layout que declaramos por código, si ustedes se fijan acá, está linear layout igual a new linear layout, esto this es el contexto en el cual se va a estar aplicando. Declaramos también estos text view, le ponemos todos los atributos que le queramos llenar y lo agregamos al elemento text view a nuestro layout y después seteamos la vista, como vista entre comillas, el layout que hemos creado por código. Esta es una de las formas de hacerlo de forma programática. Esto a veces se hace con los menús y sobre todo con las cosas que no pueden ser estáticas, porque por ejemplo si se va a estar armando una vista a partir de programación reflexiva, que es una de las opciones que se tiene con Android, bueno, en ese caso va a tener que ser por código el tema de la implementación de la vista. No va a haber forma de tener un archivo XML, ya que el archivo XML va a cambiar dependiendo de la estructura de la clase que estemos analizando. Por ejemplo, en el caso que estemos utilizando Reflection. Entonces ese es uno de los casos donde no va a quedar otra que utilizar vistas por código, pero depende del caso cuál es la que se utiliza. Bien, por otro lado, si ustedes se fijan acá, vamos a mostrar la vista. La vista es bastante simple, tiene tres botones. Un botón notificación toast, uno que dice alert dialog y otro que dice intent. Son las tres cosas que vamos a estar mostrando, junto con almacenamiento por preferencias. Dentro de la notificación toast, seguro todos ustedes lo han visto, inclusive los que no tienen dispositivo con sistema operativo Android. Vamos a correr la aplicación y les vamos a mostrar qué es lo que hacen. Y vamos a mostrar cómo se genera eso por código, es literalmente una línea de código. Si venimos al emulador, ahora se va a ejecutar automáticamente la aplicación. ¿Qué es un toast? Ustedes se pueden preguntar, es uno de los tipos de notificaciones que maneja Android. ¿Qué es lo que es? Literalmente un mensajito que aparece abajo. Si uno lo presiona, en este caso dice Hello Android. Eso es una notificación toast. Existen también las notificaciones que son un poco más largas de implementar y son para casos específicos. Son las notificaciones que uno recibe, por ejemplo, cuando le llega un correo electrónico. Uno está en una aplicación, hay una característica que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, es que si uno está trabajando con una aplicación no puede otra interrumpirla y pasar directamente a primer plano sin interacción con el usuario. Entonces, ¿cómo se hace para que una aplicación que no está en foco le avise al usuario de que hay novedades? Es a través de las notificaciones puras, por decirlo, que son las notificaciones del status bar, que son las que todos conocemos. Bueno, esas se implementan normalmente justamente a través de servicios que están corriendo en background y lo que hacen es avisar al usuario a través del status bar de lo que nosotros le pongamos que queremos que diga la notificación. Por otro lado, los alert dialog. Hace un rato le estaba hablando yo justamente de la clase dialog interface. Bueno, la dialog interface trabajan con, por ejemplo, los alert dialog entre otros objetos. Los alert dialog, en este caso, está claro como les decía, es un pop-up. En este caso, el alert es el que tiene el yes no. Nosotros le podemos poner el texto que nosotros queramos a la pregunta y a los botones. En este caso lo estamos cargando de un archivo separado. Esta es otra de las cosas. Vieron que más temprano ya les había dicho de que Android en cierta forma obligaba a la buena implementación de la programación.
Bueno, es el hecho de que los textos, todos los textos que son estáticos, no los dinámicos, recomienda que uno los ingrese en un archivo que se llama strings.xml. ¿Para qué uno querría, en este archivo, perdón, string.xml, ¿para qué uno querría todos los textos que uno va a poner en pantalla escribirlo en un archivito en vez de escribirlo directamente en la vista? Bueno, justamente una de las principales ventajas es la gestión de idiomas. Si ustedes se fijan, adentro de la vista que estábamos viendo recién, dentro del IDE, acá dice Notification Toast, pero si yo le voy a dar botón derecho, Edit Text, no puedo escribir. Esto es un buscador. No puedo escribir directamente un nuevo valor para ponerle como se haría en cualquier otra tecnología que normalmente se hace. Sino que únicamente va a aparecer esta lista de Upname, Confirmation, Dialog, Hello, No, Save and Back, Toast y Yes. Que si ustedes se fijan, todos estos elementos son justamente los elementos que están dentro del string.xml. Esto no significa que en la vista no se pueda hardcodear el texto. Si ustedes se fijan, el texto intent no existe en el archivo string.xml. Y lo hice a propósito. Es por eso también por lo que acá está apareciendo una advertencia dentro de la carpeta layout, me está diciendo, acá hay algo que lo podrías estar mejorando. Si nos vamos al código de esta vista, van a ver que tiene dos botones, bueno, un layout lineal vertical, con orientación vertical, dos botones, tres botones, pero dos botones sin ningún problema y un botón que justamente está tirando una advertencia. Bueno, lo que tiene es hardcodeado el texto por el cual va a estar mostrando. Mientras que los otros dos botones, el texto los está cargando, Android.text acá, del archivo de recursos, en la parte de strings, el string que se llama dialog. Bien, ¿cuál es la principal ventaja, como les he dicho, de la gestión de idiomas? ¿Qué tan fácil es la gestión de idiomas? Bueno, literalmente vieron de que habíamos estado viendo que con Drawable había modificadores como HDPI, LDPI, MDPI, XHDPI.